Ezequiel, capítulo 17. Hablóme el Señor diciendo: Hijo de hombre, propón un enigma y cuenta una parábola a la casa de Israel. Diles, pues, así habla el Señor Dios. Una grande águila de grandes alas y de miembros muy extendidos, poblada de plumas de varios colores, vino al Líbano o a la Judea, y se llevó lo mejor del cedro. Arrancó de él los renuevos que despuntaban y los transportó a la tierra de Canaán o de los traficantes, y púsolos en una ciudad de grande comercio. Y tomó de la semilla de aquella tierra, y sembróla en un campo para que echase sus raíces. Junto a una grande abundancia de aguas, sembróla en la superficie. Y cuando hubo brotado, creció e hízose una cepa muy lozana, pero de poca elevación, cuyos vástagos se dirigían hacia aquella águila, y debajo de cuya sombra estaban sus raíces. Llegó pues a ser una parra, y echó mugrones y sarmientos. Y vino otra águila grande, de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que aquella parra como que volvió sus raíces, y extendió sus sarmientos hacia ella, para ser regada con sus fecundos canales. Plantada fue aquella vid en buena tierra, y junto a copiosas aguas, para que se dilate frondosa y dé fruto y llegue a ser una parra grande. Les dirás, pues, así habla el Señor Dios: ¿qué acaso prosperará? No arrancará sus raíces la primera águila, y no destruirá sus frutos, y hará secar todos los sarmientos que había arrojado, de suerte que quede un tronco seco, y eso sin necesidad de gran poder, ni de mucha gente para arrancarla de cuajo. Mira, ella es cierto que está plantada, pero ¿acaso prosperará? ¿No es verdad que luego que el viento abrasador la tocare, se secará y quedará árida, a pesar de todos los canales que la fecundan? Y hablóme el Señor diciendo: Di a esa familia provocadora: ¿no sabéis vosotros lo que esto significa? Mirad, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y se apoderó del rey y de sus príncipes, y se los llevó a su reino, a Babilonia. Y tomó uno de la estirpe real, e hizo alianza con él, y recibió de él el juramento de fidelidad. Y además sacó del país a los valientes, para que el reino quedase abatido, y no pudiese levantarse, sino que observase y mantuviese el pacto. Pero el nuevo rey, apartándose de lo pactado, envió mensajeros a Egipto para que lo ayudara con su caballería y muchísima tropa. ¿Acaso prosperará o hallará salvación quien hizo esto? Y el que ha roto la alianza, ¿podrá ponerse en salvo? Yo juro, dice el Señor Dios, que en el país del rey que le había puesto sobre el trono, y cuyo juramento quebrantó, violando el pacto que con él había hecho, allí en medio de Babilonia morirá. Y Faraón con su grande ejército y su mucha gente no peleará contra el enemigo, cuando éste levantará terraplenes y formará trincheras para matar mucha gente. Por haber despreciado el rey el juramento y violado el pacto,
después de haber contraído alianza. Pues que todo esto hizo, no se librará. Por tanto, esto dice el Señor Dios: juro yo que por causa del juramento que él despreció y de la alianza que violó, lo castigaré en su propia persona, y extenderé mi red barredora sobre él, y quedará cogido en mis redes, y lo conduciré a Babilonia, y allí lo juzgaré por la prevaricación con que me ha despreciado. Y perecerán al filo de la espada todos sus fugitivos y todos sus escuadrones, y los que quedaren serán esparcidos por toda la tierra, y conoceréis que yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré de los más escogidos del cedro empinado y lo plantaré. Desgajaré de lo alto de sus ramas un tierno ramito, y lo plantaré sobre un monte alto y descollado. Sobre el alto monte de Israel lo plantaré, y brotará un pimpollo, y dará fruto, y llegará a ser un grande cedro, debajo del cual hallarán albergue todas las aves, y anidarán a la sombra de sus hojas todas las especies de volátiles. Y conocerán todos los árboles del país que yo, el Señor, humillé al árbol empinado, y ensalcé la humilde planta, y sequé el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo dije y lo hice. Ezequiel capítulo 18. Hablóme nuevamente el Señor diciendo: ¿cómo es que entre vosotros, en tierra de Israel, habéis convertido en proverbio este dicho? Los padres comieron el agraz, y los hijos sufren la dentera. Juro yo, dice el Señor Dios, que esta parábola no será ya más para vosotros un proverbio en Israel, porque todas las almas son mías. Como es mía el alma del Padre, lo es también la del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y si un hombre fuere justo y viviere según derecho y justicia, si no celebrare banquetes en los montes, ni levantare sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, si no violare la mujer de su prójimo, ni se acercare a su propia mujer en el tiempo de su menstruación, y no ofendiere a nadie si volviere la prenda al deudor, si no tomare nada ajeno a la fuerza, si partiere su pan con el hambriento, y vistiere al desnudo, si no prestare a usura, ni recibiere más de lo prestado, si no obrare la maldad y sentenciare justamente sin aceptación de personas, si arreglare su proceder a mis mandamientos, y observare mis leyes para obrar rectamente. Este tal es varón justo, y tendrá vida verdadera y feliz, dice el Señor Dios. Pero si él tiene un hijo, el cual sea ladrón y homicida, o cometa otras maldades, y que lejos de hacer cosa buena, celebre banquetes en los montes de los ídolos, y viole la mujer de su prójimo, ofenda al desvalido y al pobre, robe lo ajeno, no devuelva la prenda, levante sus ojos hacia los ídolos, cometa abominaciones, dé a usura y reciba más de lo prestado. ¿Acaso ese vivirá? No vivirá. Habiendo hecho todas estas cosas tan detestables, morirá sin remedio. Su sangre caerá sobre él.
Y si éste tuviere un hijo, que viendo todos los pecados que su padre ha cometido, entrare en temor, y no lo imitare en ellos. Si no celebrare banquetes en los montes, ni levantare sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, y no violare la mujer de su prójimo, si no ofendiere a nadie, ni retuviere la prenda, ni robare lo ajeno, si diere de su pan al hambriento y vistiere al desnudo, si no hiciere ningún agravio al pobre, ni recibiere usura ni interés, si observare mis leyes y anduviere según mis preceptos, este tal no morirá por causa de la iniquidad de su padre, sino que vivirá felizmente. Su padre, por haber sido un calumniador y opresor de su prójimo, y por haber obrado la maldad en medio de su pueblo, murió en pena de su iniquidad. Y vosotros decís, ¿por qué motivo no ha pagado el hijo la pena de la iniquidad de su padre? Por esto, porque el hijo ha obrado según la ley y según la justicia. Él ha observado todos mis mandamientos y los ha cumplido, y por lo mismo tendrá vida verdadera y feliz. El alma que pecare, esa morirá. No pagará el hijo la pena de la maldad de su padre, ni el padre la de la maldad de su hijo. La justicia del justo sobre él recaerá, y la impiedad del impío sobre el impío caerá. Pero si el impío hiciere penitencia de todos sus pecados que ha cometido, y observare todos mis preceptos, y obrare según derecho y justicia, tendrá vida verdadera y no morirá. De todas cuantas maldades haya él cometido, yo no me acordaré más. Él hallará vida en la virtud que ha practicado. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios, y no antes bien que se convierta de su mal proceder, y viva. Pero si el justo se desviare de su justicia, y cometiere la maldad según las abominaciones que suele hacer el impío, por ventura tendrá él vida. Todas cuantas obras buenas había él hecho, se echarán en olvido, por la prevaricación en que ha caído, y por el pecado que ha cometido. Por eso morirá. Y vosotros habéis dicho, la conducta que observa el Señor no es justa. Escuchad, pues, oh hijos de Israel, ¿acaso es el proceder mío el que no es justo, y no son más bien perversos vuestros procederes? Porque cuando el justo se desviare de su justicia y pecare, por ello morirá. Morirá por la injusticia que obró. Y si el impío se apartare de la impiedad que obró y procediere con rectitud y justicia, dará él mismo la vida a su alma. Porque si él entra otra vez en sí mismo y se aparta de todas las iniquidades que ha cometido, tendrá verdadera vida y no morirá. Y dicen los hijos de Israel, no es justa la conducta que tiene el Señor. ¿Acaso es la conducta mía la que no es justa, oh casa de Israel, y no son antes bien depravados vuestros procederes? Por tanto, yo juzgaré, dice el Señor Dios, oh casa de Israel, a cada cual según sus obras. Convertíos y haced penitencia de todas vuestras maldades, y no serán estas causa de vuestra perdición. Arrojad lejos de vosotros todas vuestras prevaricaciones que habéis cometido, y formaos un corazón nuevo,
y un nuevo espíritu. ¿Y por qué has de morir, oh casa de Israel? Y pues que yo no deseo la muerte de aquel que muere, dice el Señor Dios, convertíos y viviréis. Ezequiel capítulo 19. Tú, empero, ponte a endechar por los príncipes de Israel, y dirás: ¿por qué vuestra madre como una leona habitó entre leones, y crió sus cachorros en medio de los leoncillos? Y ensalzó a uno de sus leoncillos, el cual se hizo león, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y corrió su fama por entre las gentes, y éstas, no sin recibir de él muchas heridas, le cogieron y lleváronle encadenado a tierra de Egipto. Mas ella, la leona, viéndose privada de su apoyo y que había salido fallida su esperanza, cogió a otro de sus leoncillos, el cual formó un nuevo león. Andaba éste entre los otros leones, e hízose león, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Aprendió a dejar viudas las mujeres, y a convertir en desierto las ciudades, y al estruendo de sus rugidos quedó desolado todo el país. Y reuniéronse contra él las gentes de todas las provincias, y le tendieron el lazo, y lo cogieron, saliendo ellas heridas. Y lo metieron en una jaula, y lo condujeron encadenado al rey de Babilonia, y encerráronle en una cárcel, para que no se oyese más su voz sobre los montes de Israel. Vuestra madre, como una vid de vuestra sangre o estirpe, ha sido plantada junto al agua. Por la abundancia de agua crecieron sus frutos y sarmientos. Y sus fuertes varas vinieron a ser cetros de soberanos, y elevóse su tronco en medio de las ramas, y vióse ensalzada con la muchedumbre de sus sarmientos. Mas ella fue arrancada con ira y echada por tierra, y un viento abrasador secó sus frutos. Marchitáronse y secáronse sus robustas varas, y el fuego la devoró. Y ahora ha sido trasplantada a un desierto, en una tierra árida e inaccesible, y de una vara de sus ramas salió un fuego que devoró sus frutos, sin que quedara en ella una vara fuerte para servir de cetro a los soberanos. Cántico lúgubre es este, y para llanto servirá. Deo gracias.